Introducción general. Con la lección de hoy comenzamos un nuevo trimestre y un nuevo folleto de lecciones de la escuela sabática, correspondientes en este caso al tercer trimestre del año, y se llama El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Fue escrito por Girif Moskala, profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento y decano del Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews. Y la introducción general nos dice que el éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo fueron acontecimientos cruciales y únicos, actos espectaculares y maravillosos realizados por Dios. Fue el evento más glorioso en la historia del antiguo Israel antes de la cruz, y podría bien ser llamado el Evangelio según Moisés. El personaje central del libro de Éxodo no es Moisés, sino el Dios de amor, la verdad, la justicia, la libertad y el perdón. El Dios que finalmente fue a la cruz por nosotros. El Éxodo nos da una visión única de cómo es realmente nuestro Dios. Aprenderemos en este trimestre que el objetivo primordial de Dios es entablar una relación significativa, una comunión profunda con Israel, su pueblo elegido, por lo cual lo condujo al Sinaí. Su pueblo elegido, a su pueblo elegido le sucedieron muchas cosas como ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, como dice Primera de Corintios 10:11. Que nuestro bondadoso Señor nos bendiga al ilustrar este libro fundamental que nos recuerda cómo quiere Dios conducir a su pueblo desde la esclavitud a la libertad de la muerte, a la vida, y del desierto a la nueva Jerusalén, como dice Hebreos 12:22. Bien, la lección número 1 se llama opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El versículo de memoria, que está en Éxodo 2:23 al 25, dice lo siguiente: Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto, Isaac y Jacob y con Abraham. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. ¿Qué pasaría si Dios decidiese desentenderse de este planeta, abandonándolo a su propia suerte? ¿No sería ese un acto de irresponsabilidad? ¿Qué les parece? Dios crea un mundo y porque la gente a la que puso para que lo habitara no le reporta honra, le da finalmente las espaldas para que se pierda en el caos y en el olvido eternos. Pero no es así. A pesar de que Dios tomó distancia de nuestra raza pecadora, Él se comprometió en nuestra salvación. Por tanto, los pecados del mundo y los del pueblo de Dios llegan hasta el cielo, y junto con los pecados de los hombres, también llegan hasta el cielo los clamores de los oprimidos, que claman por la venganza divina. Hacía muchos años que los israelitas estaban clamando a causa de la opresión egipcia. El versículo de memoria dice que después que murió el rey de Egipto, se refiere a la muerte de Tutmosis III, que no trajo alivio a la opresión, sino que por el contrario,
esta se hizo aún más severa, ya que fue sucedido en el trono por su hijo Amenhotep II, quien demostró ser un rey cruel y un implacable conquistador. Consiguió la obediencia de sus súbditos mediante el empleo de un terror sistemático. El texto dice además que Dios oyó el clamor de su pueblo, que los mira, porque dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Se acuerda, los mira y los reconoce. Después de todo esto, determina su fallo en vindicación de los que sufren y en condenación de los malvados. En este texto, Dios usa expresiones humanas como oye, mira, reconoce, se acuerda. Y esto no parece ser coherente, siendo Dios un ser eterno, omnisciente y omnipotente. Sin embargo, debemos entender que las decisiones divinas y sus castigos no tienen que ver con arrebatos o caprichos inesperados de sus sentimientos. Desde el cielo Dios mira a su pueblo, reconoce su condición, sus gemidos y angustias, y considera el pecado de sus opresores. Determina entonces su fallo de vindicación de los que sufren y la condenación de los malvados. El primer punto que vamos a considerar es el pueblo de Dios en Egipto. Éxodo 1:7, al relatar la entrada de los israelitas en Egipto, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí vemos cómo se cumplen las bendiciones pronunciadas sobre la humanidad en la creación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, como dice Génesis 1:28, que se refería a la propagación y perpetuación de la especie humana para regir las obras de la creación terráquea y a utilizar para sus necesidades los vastos recursos de la tierra. También aquí se cumplió la promesa hecha a Abraham en Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. La familia de Jacob aumentó milagrosamente y se llenó de ellos la tierra, particularmente la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, que era una zona fértil y muy adecuada para la agricultura y la ganadería, que estaba situada en el delta del Nilo. El clima de Egipto, la fertilidad de la tierra, la virilidad natural de los hebreos, junto con la bendición de Dios, resultaron en un crecimiento extraordinario de la población. José vivió en Egipto durante la época que gobernaban los Hicsos, durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Los Hicsos eran asiáticos, semitas, que gobernaron durante la 15ª y la 16ª dinastía, que gobernaron desde Avaris, su capital, en el delta, aproximadamente desde 1730 a 1580 a.C. Los hicsos eran intensamente odiados por los egipcios, que durante la última parte de este período arrollaron a estos extranjeros, expulsándolos del país. Así fundaron la 17ª dinastía y sus sucesores, que fueron los poderosos reyes de la 18ª dinastía, fundaron el imperio o nuevo reino, durante el cual ocurrió el éxodo. El nuevo rey, que no conocía a José, muy probablemente era de la 18ª dinastía, que había expulsado a los hicsos, que odiaban también a los hebreos,
porque eran también semitas como los hicsos y que habían recibido de ellos muchos favores. Por tanto, los faraones de la 18ª dinastía fueron los que oprimieron al pueblo hebreo. Durante esta dinastía se despertó una ola de nacionalismo de tal manera que todos los extranjeros fueron vistos con desconfianza. Se olvidó la contribución hecha por José para el bienestar de su pueblo, principalmente por su origen asiático, y ministro de un rey extranjero, un rey hicso. La generación que había experimentado los 7 años de hambre y los israelitas descendientes de Jacob enfrentaron una situación enteramente nueva ante una población autóctona de Egipto y una dinastía que odiaba a los israelitas. El nuevo rey, que no conocía a José, era Amosis, el gran libertador de Egipto, o bien su hijo Amenhotep I, que reinó desde el 1546 al 1525 a.C. También podría haber sido Tutmosis I, que reinó desde el 1525 al 1508 a.C. y que fue el padre de la princesa Hatshepsut. Conferenciando con sus ministros, este rey expresa que el pueblo de Israel, mayor y más fuerte que el egipcio, lo cual era obviamente una exageración, podría llegar a ser nuestro enemigo. Esta fue la clase de exageraciones que se usan para justificar una conducta extrema e irrazonable como era la esclavitud, controlados por comisarios que les dieron un trato opresivo y cruel, y que de esa manera quebrantara la fortaleza física de los israelitas, retardando así su notable incremento numérico. También esperaba aplastar su espíritu de independencia y respeto propio, usándolos para llevar a cabo proyectos de construcciones gratuitas. Se afirma que en la época del Éxodo eran como 600.000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. El segundo punto que vamos a tratar es el trasfondo histórico para entender un poco mejor esta situación. Jacob no se daba cuenta de cuán profundamente odiaban sus hijos a José, porque envió a José para visitar a sus hermanos que pastoreaban los rebaños en los campos de pastoreo del norte. Estos se encontraban exactamente en Dotán, a unos 19 kilómetros al norte de Samaria, en la gran ruta de caravanas del norte de Egipto, y eran una excelente zona de pastoreo. Cuando los hijos de Jacob vieron a José, decidieron matarlo y echar el cadáver en una cisterna y contar a su padre un relato en el cual José habría sido muerto por algún animal salvaje. Cuando vieron los mercaderes de la caravana de ismaelitas que pasaba por allí, por sugerencia de Judá, decidieron vender a José como esclavo, lo cual lo eliminaba de la lucha posterior por la primogenitura, y les pareció que era mejor venderlo como esclavo que matarlo. Sin embargo, la venta de José fue una franca violación del principio de que ningún hombre tenía derecho de someter a otro a una servidumbre involuntaria, como está escrito en Levítico 25, 39 al 43. Demuestra claramente el grado de perversión moral que se había posesionado de los corazones de los hermanos de José. Además, no era un prójimo solamente al que vendían, sino era su propio hermano. Sin embargo, la providencia divina encauzó los malos designios de estos hombres endurecidos. La caravana de ismaelitas en ese preciso momento fue el medio elegido por el cielo
para salvar a José de la perversa maquinación contra su vida. Y esta salvación se convirtió en un medio por el cual resultó salvada la vida de sus propios hermanos y de su descendencia. En Egipto gobernaban los Hicsos, semitas de origen asiático, y Génesis 39:2 declara que Jehová estaba con José, aunque éste había pasado bruscamente de la posición de hijo favorito a la posición social de esclavo. Sin embargo, Jehová aún así estaba con José para bendecir y prosperar la obra de sus manos, ya que es el designio de Dios que los hombres del mundo, atraídos por la diligencia y la solicitud y la energía manifestada por sus siervos fieles, influyeran así en los incrédulos y aprendieran de ellos. Así fue vendido a un poderoso varón egipcio muy rico que ocupaba una posición importante en el gobierno. Sin embargo, Satanás estaba empeñado en destruir a José y para eso usó a la esposa de Potifar, que acosaba diariamente a José para que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero José escapó de ella. Sin embargo, la mujer lo acusó ante su esposo como que hubiera abusado de ella, y Potifar lo envió a la cárcel en un lugar donde se encarcelaba a delincuentes políticos, lo cual era un castigo sumamente leve para el crimen del que estaba acusado, lo cual nos convence de que Potifar no creía muy mucho en su esposa. A pesar de todo esto, que parecía negativo para José, el relato bíblico repite en Génesis 39:21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fue así que José interpretó los sueños que dos prisioneros compañeros, el copero y el panadero real, tuvieron, y estas predicciones se cumplieron, lo cual llevó a José a interpretar el sueño de Faraón, que había impresionado mucho a éste por su vividez y su repetición. Y el rey, cuando José fue llevado ante él, le declaró en primer lugar que los dos sueños tenían un mismo significado y un solo autor, Dios, que de esa manera tenía la intención de prevenir y advertir a Faraón y a sus súbditos respecto a algunos acontecimientos venideros. Las 7 vacas gordas y las espigas llenas representaban años de abundancia y cosechas numerosas, y las vacas flacas y las espigas vacías 7 años de escasez. Esta interpretación de José penetraba 14 años en el futuro, lo cual era impresionante. Y además impresionó favorablemente al rey. José añadió a su interpretación un consejo: que Faraón nombrara a un hombre como ministro de alimentación en todo el país y un conjunto de funcionarios para llevar a cabo sus instrucciones, y aconsejó también que durante los años de superabundancia, una quinta parte de la cosecha fuera exigida como un impuesto y almacenada por todo el país. La respuesta de Faraón a sus siervos es sorprendente. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? El faraón propuso su nombramiento como ministro de alimentación y le confió poderes de emergencia. Finalmente José fue nombrado virrey y de sobre todo Egipto, y le dio su anillo de sellar, que llevaba una piedra con la forma de un escarabajo con el nombre del rey grabado en ella, y que se usaba para poner el sello real a los documentos. Se le dio ropas de lino finísimo, como las que tenía el faraón, y un collar de oro pectoral hecho de oro y de ciertas piedras semipreciosas, con la inscripción de los nombres del rey y sus títulos, y
también se le proveyó de un vehículo que era el segundo carro del faraón con caballos para desplazarse. Finalmente, cuando José hace entrar a su padre, sus hermanos y toda su familia para establecerlos en la tierra de Gosén, que se cree que es la zona que está alrededor del Wadi Tumilat. Wadi significa arroyo o río, y que está en la parte oriental del delta del Nilo, un valle de unos 65 kilómetros de largo, cuyo río seco, con excepción de la estación de las lluvias, conectaba el Nilo con el lago Tinsa. Esta región es una de las secciones más ricas de Egipto, tanto en los tiempos antiguos como en los actuales. Esta tierra de Gosén estaba solo a unos 30 a 50 kilómetros de Avaris, que era la capital de Egipto en la época de los Hicsos. Cuando Jacob y toda su familia recibió una visión en la cual Dios le decía que no temiera el ir a vivir a Egipto con su familia, ya que Dios aprobaba ese viaje y que no significaba el abandono permanente de la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, ya que el objetivo de Dios era hacer de ellos en Egipto una gran nación y tenía planes de que sus descendientes volvieran a Canaán, lo cual se cumplió en el Éxodo unos 215 años más tarde. La tierra de Gosén servía admirablemente para criar rebaños y manadas, y allí además estarían aislados de los egipcios y podían servir a su propio Dios sin desagradar a otras personas y también mantener su propia cultura. El tercer punto es las parteras de las hebreas. El faraón, ya fuera Amosis o su hijo Amenhotep I, que gobernó del 1546 al 1525 a.C., era parte de una nueva dinastía de reyes egipcios que habían expulsado a los Hicsos y fundaron la 18ª dinastía. Eran reyes egipcios, tebanos, una dinastía que no conocía a José y se encontraron ahora con un pueblo que había crecido espectacularmente y milagrosamente, que de ser 70 cuando entraron, alcanzaron en el Éxodo el número de 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, página 345, que eran más de 2 millones de personas. Por lo tanto, este nuevo faraón temía no tanto la conquista de su reino por los hebreos, como una alianza del pueblo hebreo con enemigos asiáticos que quisieran invadirlos. Más bien, propuso retenerlos como esclavos para poder emplearlos en sus diversos proyectos de construcción. Por esa razón, puso superintendentes de trabajo forzado y gratuito con la esperanza de que un tratamiento opresivo que mantuviera la fortaleza física de los israelitas, que comprometiera, la fortaleza física de los israelitas y retardara su numeroso incremento numérico. O sea que los hebreos, de ser personas libres que crecían y se multiplicaban en la tierra de Gosén, pasaron a ser esclavos del rey egipcio y del pueblo egipcio para construir muchos edificios, como ser templos y también como ciudades de almacenaje de cereales, como por ejemplo Pitón y Rameses, que se mencionan en la Biblia y que serían la Zoán bíblica, como está nombrada en Números 13:22. Esta Zoán bíblica es también llamada Avaris y era la capital de los Hicsos.
Allí se almacenaban granos, entonces se hizo que los hebreos fueran esclavos trabajando en construcciones y en construir ladrillos. Pero estas medidas no lograron disminuir el número de los hebreos, sino que por el contrario, más se multiplicaban. Parecían que los hebreos aumentaban su relación en relación directa con el grado de opresión, y los egipcios se desanimaron ante ese crecimiento sin precedentes. Era evidente que la persecución y las pruebas no podrían torcer el propósito de Dios. Entonces decidieron hacer un esfuerzo aún mayor en esclavizar a Israel. Les dieron el trabajo de hacer barro y ladrillo. Si bien es cierto que la piedra era el material mayormente empleado por los egipcios para sus grandes templos y palacios, y también las pirámides, en cambio se usaba el ladrillo en gran medida para palacios y edificios menores, para muros de ciudades, fuertes, vallados y casas de almacenamiento. También se ocuparon posteriormente en faenas agrícolas, como dice Deuteronomio 11:10. Las inundaciones anuales del Nilo necesitaban extremo cuidado para preservar el ganado y para impedir las inundaciones de casas y aldeas, y también la destrucción de los diques del río. El cultivo era continuo durante todo el año y el éxito dependía de un sistema de irrigación que requería constante trabajo y atención ininterrumpida. Si la labor del campo también incluía cavar canales, esto habría amargado la vida de los hebreos. Trabajar bajo el cálido sol egipcio, sin sombra y apenas un hálito de viento, desde la salida hasta la puesta del sol y con los pies en el agua, es ciertamente una experiencia agotadora en extremo, al punto de perderse la vida de 20.000 a 150.000 obreros. Por otro lado, Faraón ideó una segunda tentativa para controlar el aumento de los hebreos, pasando de una cruel opresión al asesinato descarado. Se habían dado instrucciones estrictas a las parteras de las mujeres hebreas, que eran dos: Cifra, un nombre que quiere decir belleza, y Fua, que quiere decir esplendor o brillo. En ese tiempo se usaban banquillos consistentes en dos piedras colocadas en forma de herradura. Por ello, la expresión sentarse en las piedras era sinónimo de dar a luz. Si era un hijo varón, debían matarlo para eliminar así a un enemigo potencial que estaba dentro de sus fronteras y conservar la vida de las niñas para tener así una cantidad de esclavas para los hogares egipcios. Es claro que las parteras eran hebreas porque temían a Dios y sabían que Él había prohibido matar a nadie. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Temiendo más a Dios que lo que temían a un rey tirano, estas valientes mujeres se atrevieron a no tener en cuenta la orden real. Cuando fueron interrogadas por Faraón acerca de esto, ellas dijeron que las mujeres hebreas, acostumbradas a las tareas muy pesadas en el campo, necesitaban poca ayuda para dar a luz y rara vez eran llamadas las parteras. Dios no pasó por alto el valor de estas mujeres y prosperó a sus familias, ya que habían arriesgado sus propias vidas para salvar a su pueblo. Frustrado por el fracaso de sus planes, el faraón Tutmosis I impulsó al pueblo a actuar con violencia manifiesta. Cada egipcio tenía, según este nuevo decreto, la responsabilidad de exterminar a los hebreos.
Pero un decreto tan asesino no estuvo en vigencia sino solo un corto tiempo, porque solo 80 años más tarde salieron de Egipto tantos hombres robustos, porque estas medidas no estuvieron en vigencia por mucho tiempo. Cuarto punto, el nacimiento de Moisés. Moisés nació en el año 1530 a.C. durante el gobierno de Tutmosis I, que fue desde el 1525 al 1512 a.C., quien promulgó el cruel y despiadado decreto para que se diera muerte a todos los varones recién nacidos. El decreto debió haber sido dado por el tiempo cuando Moisés estaba por nacer. El casamiento de sus padres, Amram y Jocabed, se debió realizar más de una década antes de este fatídico decreto, y ya habían nacido dos hermanos mayores de Moisés, Aarón y María. Jocabed, de la tribu de Leví, y su esposo Amram, hijo de Coat. Moisés debió nacer 80 años antes del Éxodo. Si el Éxodo ocurrió en marzo del 1450 a.C., Moisés debió nacer 80 años antes, en el año 1530 a.C., durante el gobierno de Tutmosis I. Este faraón tuvo una hija que se convirtió en la reina Hatshepsut. Ella fue quien adoptó a Moisés y le dio su nombre, que muy probablemente fue Apimosis, ya que la terminación Mosis, que se repetía en los nombres de los faraones, significa nacido de o sacado de. Por tanto, Apimosis significaría sacado o nacido de Api, que era el dios del río Nilo. Pero al referirse a sí mismo y escribir bajo la impresión y la inspiración de Dios, Moisés eliminó la primera parte de su nombre, señal de su negativa a ser asociado con el dios Nilo. El nacimiento de Moisés fue un punto de inflexión en el flujo de la historia de Israel. El pueblo de Dios oraba en su desesperada situación, pidiendo ser liberado de la esclavitud. El Señor respondió a sus súplicas con el nacimiento de Moisés. Dios utilizó instrumentos humanos para proteger a Moisés recién nacido, sus padres Amram, Jocabed y María su hermana. Esto nos enseña que en medio de las dificultades y del sufrimiento debemos fijar nuestros ojos en Dios y confiar en Él, en su liderazgo y en su sabiduría, pues Él nunca abandonará a sus hijos. Él está con los maltratados y heridos, y sufrieron con ellos. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Elena de White dice: en la vida futura se declararán los misterios que aquí nos han preocupado y desilusionado. Veremos que las oraciones que nos parecieron desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Moisés pasó los primeros 12 años de su vida con su familia original, donde recibió todos los principios y la historia del pueblo de Israel, y posteriormente recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Patriarcas y Profetas 245. Gran parte de esta educación fue inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, que era el conocimiento de Dios y de su verdad. Veamos ahora el quinto punto, un cambio de planes. Éxodo 2, 11 al 25. No hay muchos registros acerca de los primeros 40 años de Moisés en Egipto. Después de su entrada en la corte egipcia, el siguiente evento que se registra es un incidente que sucedió cuando él tenía 40 años. Parte de su educación egipcia fue
dada por los sacerdotes egipcios y parte por los comandantes del ejército. Hechos 7:22 dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. No estaría fuera de lugar suponer que llegó a dirigir importantes expediciones militares a países extranjeros. Patriarcas y Profetas, en la página 250, dice, su eh, habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio y la generalidad lo consideraba como un personaje notable. Con todo, no llegó a ser egipcio de corazón, ya que nunca adoptó los principios religiosos de Egipto, que eran idólatras y creían en la inmortalidad del alma. Su apariencia exterior, su vestimenta, su habla y su comportamiento pueden haber sido completamente egipcios, pero permaneció hebreo en carácter, religión y lealtad. Hebreos 11:24 dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés había llegado en su vida al punto cuando comprendió que debía convertirse en egipcio sin reserva alguna o bien unirse con su despreciado pueblo. Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice Hebreos 11:25, y se consideró a sí mismo como el instrumento elegido para liberar a su pueblo. Pensó que estaba listo, al fin, para abandonar la corte con sus deleites temporales de pecado, abandonar la perspectiva de la sucesión al trono y avanzar osadamente para defender la causa de su pueblo oprimido. Hechos 7:23 muestra que fue a la tierra de Gosén con el propósito de estudiar la situación y trazar planes. Fue impelido por un sincero amor a su pueblo y un odio a sus opresores, sintiéndose hermano de los israelitas. Estando allí, observó a un egipcio, probablemente uno de los comisarios mencionados en Éxodo 1:11, que eran representados en los monumentos egipcios como armados con largos garrotes de madera que usaban a su antojo sobre las espaldas de los que ellos consideraban holgazanes. Sin duda, abusaban de su autoridad infligiendo castigos por las faltas más pequeñas. La autoridad con frecuencia degenera en tiranía y cruel opresión, por lo cual este incidente despertó la ira de Moisés, que defendió al hebreo e hirió al egipcio de tal modo que éste murió. Lo que hizo Moisés no puede disculparse, aun cuando fue movido por una justa indignación. Moisés sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena, pero los hebreos, aunque no estaban preparados para la libertad, ni Moisés, aunque hábil militar y popular en el ejército de Egipto, tampoco lo estaba, porque tenía ciertas cualidades de liderazgo esenciales para el servicio de Dios. Debía, sin embargo, aprender la misma lección de fe que les había enseñado Dios a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. En la escuela de la abnegación debía aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Debía ser educado en la obediencia y su corazón debía estar en armonía con Dios. Para que este gran cambio ocurriera, Dios determinó el que había de ser el caudillo de Israel, debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrollaría hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que lo prepararon para el compasivo
y paciente pastor de Israel. Por otro lado, debía desaprender y olvidar las influencias que le habían rodeado, entre ellos el amor a su madre adoptiva, su propia y elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor de un culto idólatra, la solemne grandeza de la conquista, la solemne grandeza de la arquitectura y la escultura, todo lo que había dejado una profunda impresión en su mente y que había amoldado sus hábitos y su carácter. Y aunque no era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio, Dios podía utilizar cualquier situación y adaptarla a sus propósitos, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conclusión. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En medio de las dificultades y del sufrimiento, debemos fijar nuestros ojos en Dios y confiar en Él, en su liderazgo y en su sabiduría, pues Él nunca abandonaría a sus hijos. Él está con ellos en medio de la opresión y la persecución. Isaías declara que Dios se conduele de todas nuestras aflicciones. Su solidaridad con nosotros es firme e irrevocable. Sufre cuando sufrimos y participa de nuestra angustia y dolor. Él está de parte de quienes son injustamente perseguidos. Mateo 5:10. Es un Señor misericordioso y clemente, es paciente con nosotros y sufrió en la cruz para asegurar nuestra salvación. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y desilusionado. Veremos que las oraciones que nos parecen desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Ministerio de Curación, página 376, Elena de White. El punto principal de esta semana es la frase: y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo 2, 24 y 25. El Dios poderoso, Elohim, realiza 4 acciones. Oye, se acuerda, mira y reconoce. Se subraya el conocimiento que Dios tiene de la situación, su cuidado y su disposición a actuar en favor de su pueblo. Ya no demorará su ayuda, cambiará el curso de la historia, porque ha llegado el momento de su intervención. Dios dirá no a la opresión sufrida por sus seguidores, para que puedan servirlo y manifestar su gratitud por el don de su libertad. Por lo tanto, la gracia de Dios triunfa sobre la violencia, la opresión y la esclavitud.